Una de las voces que más ha alertado sobre los desafíos que existen en materia de derechos humanos en Colombia es el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. En los últimos meses, Vivanco ha criticado varias disposiciones del gobierno nacional, tal como la decisión del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, de promover el ascenso de 5 militares presuntamente involucrados en casos de falsos positivos. Abro comillas. En lugar de enviar un mensaje contundente de que ha superado la etapa oscura de los falsos positivos, el Ministerio de Defensa mancha la reputación de las Fuerzas Armadas. Cierro comillas. Vivanco también ha manifestado su preocupación acerca de la situación que viven 59 colombianos que se encuentran presos en Venezuela acusados por paramilitarismo, pese a que en noviembre pasado un tribunal de justicia venezolano ordenó su inmediata liberación. En una carta dirigida hace un mes al presidente Santos, abro comillas, es crucial que su gobierno considere adoptar con urgencia medidas concretas para garantizar que estas personas sean liberadas lo antes posible. Nuestra experiencia en Venezuela nos permite concluir que sin una firme presión de la comunidad internacional liderada por el gobierno especialmente afectado, que en este caso es el colombiano, la posibilidad de que estas personas sean liberadas es ínfima o incluso nula. Cierro comillas. La crisis humanitaria que vive actualmente el departamento de La Guajira también ha estado bajo el escrutinio de la ONG. En octubre pasado, Vivanco solicitó a la OCDE que al momento de evaluar la adhesión de Colombia al organismo internacional, se debería examinar la respuesta insuficiente que han brindado las autoridades colombianas al grave estado de desnutrición del pueblo guayú. Otro de los puntos en los que Vivanco ha hecho reparos tiene que ver con los alcances del acuerdo de paz con las FARC en materia de justicia. En su más reciente informe, Vivanco manifestó que pese a los avances del acuerdo para terminar el conflicto armado y lograr el desarme de las FARC, algunas disposiciones de la ley de amnistía y la reforma constitucional que crea la JEP promueven más la impunidad que la justicia o el castigo a aquellos que han cometido graves violaciones. Semana en Vivo analiza todos estos temas en compañía de José Miguel Vivanco. Bienvenidos a Semana en Vivo, estamos con José Miguel Vivanco. Bienvenido aquí de Human Rights Watch y bienvenido aquí a Semana en Vivo. ¿Hace rato no venía? Hace rato, un placer estar aquí en Semana en Vivo. Hace rato no venía a Colombia, además. El año pasado, a mediados de año, fue el último viaje. Bueno, son muchísimos los temas que podemos abordar con usted, pero yo quería comenzar por uno de los temas que usted más ha apuntalado desde que comenzó el proceso de paz, y es el tema que tiene que ver específicamente con lo que podría estar pasando en la JEP, ya constituida, pues, o por lo menos al borde de ser constituida, ¿no es verdad?, en términos de derechos humanos. Usted ha sido muy crítico desde un inicio en que ese tribunal que se crea es un tribunal que podría abrir una ventana a la impunidad. Y también ha cuestionado, como bien lo dice aquí el informe inicial, la ley de amnistía, que además acaba de ser, digamos, aprobada constitucionalmente por la Corte Constitucional en un fallo interesante que me gustaría que usted también abordara. Comencemos, si quiere, por el tema de la JEP y las perspectivas en términos de derechos humanos. A ver, María Jimena, tú dices, estás en lo cierto respecto de lo que son nuestras objeciones, críticas, en relación con la justicia transicional, la JEP. Es un mecanismo supremamente débil y que cuenta con fuertes y serias ambigüedades. Y por cierto, quizás la crítica más fuerte es que aquellos criminales de guerra confesos no van a ser sancionados con privación de la libertad. La JEP está muy lejos de ser un modelo a seguir, yo diría para nadie. Sí. Sin embargo, ha sido objeto de una discusión interna, de un gran debate, ha habido un plebiscito en Colombia,
ha habido un tratamiento de estos temas a nivel del Congreso. Y por último, gran parte de lo que es la estructura de esta instancia ha sido objeto de un examen por parte de la Corte Constitucional. Yo creo que ya estamos... 2 veces. Así es. Yo creo que hoy día hay que entender que la JEP vino para quedarse, es una realidad, nos guste o no nos guste, es un hecho de la causa, ¿no? Y lo que hay que hacer es, dentro de los márgenes que aún existen, fortalecerla lo más posible. La Corte Constitucional tuvo la posibilidad de pronunciarse el año pasado, por ejemplo, respecto de lo que fue, lo que es particularmente un aspecto que es de gran preocupación, como es el concepto de responsabilidad de mando. Y lamentablemente se lavó las manos y no hay ahí pronunciamiento alguno de la Corte Constitucional, y es un hecho que genera no solo la crítica nuestra, sino también la del Departamento de Estado, críticas de la Comisión Interamericana y quizás lo más importante, crítica muy bien sustentada de la Corte Penal Internacional. Sí, en una carta que le mandaron precisamente a raíz del Acuerdo del Colón, donde quedaba impreso ese artículo 44 que hablaba de la responsabilidad de mando. Pero para que la gente que nos ve nos entienda, hablemos un poco de ese tema que es muy importante y que es, yo creo que la espina dorsal de una discusión muy grande. Sí. Y tiene que ver con ese cambio que hubo del Acuerdo de Cartagena, ¿no es verdad?, al Acuerdo del Colón en el tema de la responsabilidad de mando, artículo 44, para los que no conocen el tratado o el acuerdo de paz que se firmó en el Colón. Lo que hace inicialmente el gobierno es que dice y pone en una frase, al igual que el artículo 28 del Estatuto de Roma, equiparando, me imagino que es la intención en ese momento del negociador, que es Sergio Jaramillo, equiparando exactamente lo que se dice en el artículo 44 con lo que se dice en cuanto a autoridad de mando, o línea de mando militar en el artículo, digamos, en el Estatuto de Roma. Eso se cambia. Eso se cambia, y el gobierno, y se lo digo porque el gobierno insiste, eso se cambia, eso se quita, después de que los militares se molestan, les dicen al presidente que eso es el colmo, que eso fue hecho a traición, a espaldas de él, y se cambia, y se hace una nueva redacción de ese artículo, o por lo menos se quita esa frase, más bien, y según lo que dice Yesid Reyes, que es la persona que es la encargada de hacer esa redacción, él asegura que la manera como quedó está de acuerdo con los parámetros planteados por el Estatuto de Roma en términos de línea de mando del Ejército y de los militares. María Jimena, yo creo que hay que hacer un planteamiento previo, y hay que entender un poquito de qué se trata el concepto de responsabilidad de mando. Aquí el objetivo es permitir, facilitarle a la justicia el que aquellos que están en posiciones de decisión jerárquica, porque son los máximos responsables, ya sea comandantes de la FARC, como también los generales del ejército colombiano, puedan responder por los hechos ilícitos cometidos por sus subalternos. Y a raíz de lo que tú comentas, ocurre es que el estándar, el principio, queda modificado y se usa un estándar para la FARC y un estándar distinto para el ejército, gracias a las presiones tanto de los retirados como de las autoridades del ejército de la época, encabezados por Rodríguez Barragán, en ejercicio. Y lo que buscan las autoridades de ejército es, y lo logran con éxito, es el que sea más fácil que los generales puedan eludir sus responsabilidades por los hechos cometidos por los subalternos, específicamente el tema de falsos positivos. Esto ha sido objeto de una crítica, como ya dije, no solo nuestra,
sino también de numerosos organismos internacionales, incluyendo el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. Porque esto es una incongruencia muy seria respecto a los estándares universales en esta materia. Pero lo más importante, insisto, es que la fiscal de la Corte Penal Internacional, en más de una oportunidad, en términos explícitos, ha criticado esta definición criolla, ¿no?, de la responsabilidad del mando, para que busca, evidentemente, proteger a aquellos que fueron los comandantes de brigadas en distintas localidades del país, y que entre el 2002 y el 2008 deberían responder por los hechos cometidos por sus subalternos en cuanto a falsos positivos. Hay algo que es muy curioso de Colombia, y fíjate que eso se conoce poco. Hay un número impresionante de soldados, suboficiales, y también oficiales de mediano nivel, que han respondido ante la justicia por falsos positivos. Hay más de 1.000, fíjate, hay más de 1.000... 1.200, dices tú. Sí, oficiales. 1.200 oficiales. Y suboficiales, la gran mayoría suboficiales, que están cumpliendo condenas por falsos positivos. Esto de los falsos positivos no es un cuento, ¿no? Es un hecho real. Aquí se han producido graves violaciones a derechos humanos y felizmente la justicia ha sido capaz en Colombia de investigar los hechos, sancionar y condenar a los responsables. Pero ninguno de aquellos que ocupaban posiciones como comandantes en la línea de mando no llega, que siguieron ascendiendo en sus funciones y han llegado a ser generales de la República, muchos de ellos en retiro y algunos todavía en ejercicio, han sido debidamente sancionados por estos hechos. Lo que está buscando el ejército, y especialmente los retirados también, es intentar blindar o hacer más difícil que esos generales rindan cuentas por estos actos llamados falsos positivos. Y en ese sentido es interesante ver que sí es cierto que se está investigando a 3.600 presuntas ejecuciones, sobre 3.300 presuntas ejecuciones ilegales ocurridas entre el 2008 y 2002 y 2008, sí, con condenas, han conseguido condenas en más de 1.200 casos, pero, y aquí va mi pregunta, ninguna de esas tiene que ver con un general de la República. Hay cerca de 4 generales en este momento investigados con investigaciones en la Fiscalía. De esos generales, y además de que ustedes multiplícalo por 5. ¿Por qué? Pues son muchos más los generales que están... Por eso, y ustedes hicieron una carta cuando se fue a hacer el curso de ascenso de los coroneles a los nuevos generales, ¿no es verdad? Ustedes hablaron de 5, esos 5 en una carta que respondió, aquí la tengo, el propio ministro Villegas dice que no encontraron ninguna mácula en sus hojas de vida y los ascendieron. Sí. A esos que ustedes decían. Eso es lamentable, es lamentable porque aquí de lo que se trata es colaborar con las instancias judiciales y especialmente para las nuevas generaciones. Sí. Creo que es importante purgar a las fuerzas militares, en particular al ejército, de aquellos oficiales que tienen investigaciones abiertas, que participaron y cumplieron funciones en brigadas donde se cometieron estos hechos ilícitos y que siguen ascendiendo en sus carreras hasta el día de hoy, llegando a ser parte de nada menos que del cuerpo de generales, y estos hechos no se tomen en consideración. Realmente es preocupante. Yo creo que actualmente tanto las fuerzas militares como el ejército cuentan con un mando, es decir, con comandantes, las máximas autoridades de ambas instancias, que están conscientes de este asunto y espero que las próximas promociones no incluyan a oficiales que tengan investigaciones pendientes ante la Fiscalía por estos hechos. La Fiscalía, ¿usted ha sabido en qué están las investigaciones contra los 4 generales o más que tendrían, digamos, hay muchos más. Presuntas vinculaciones con los... Hay muchos más y probablemente el caso más grave es el general Montoya, sí, que cuenta con acusaciones de nada menos que de 6 generales que lo señalan a él como responsable de este tipo de prácticas en esos años, en los tiempos de Uribe. Lamentablemente las investigaciones no avanzan,
las que afectan a estos generales. Y me parece que... Sí, las otras sí están avanzando como las estamos viendo. Pero digamos, ¿qué te parece que haya en el país más de 1.200 suboficiales? Condenados. Y además tenientes, capitanes, mayores, tenientes coroneles, cumpliendo condenas por falsos positivos. Eso es un hecho que es, yo diría, que demuestra que la justicia puede, si quiere. Y en cambio, tratándose de estos generales, hay un doble estándar y la Fiscalía realmente no avanza en esta dirección. Nosotros hemos intentado incentivar, promover, ponerle las luces a este tema. ¿Y qué dice el fiscal? Pero vamos a hablar con él mañana sobre este tema, específicamente. Pero me parece que están en un compás de espera, esperando que se constituya la JEP, para que todos estos temas sean trasladados. Esa es mi pregunta, porque obviamente ya van varios coroneles y pues no sé si generales, pero por lo menos sí coroneles que están vinculados a investigaciones y condenados por falsos positivos que están saliendo y están en cola para la JEP. Ustedes van a mirar específicamente con mucha intensidad cómo se van a dar esos procesos en la JEP. ¿Usted hubiera querido que esos procesos de falsos positivos no se fueran a la JEP? ¿O cómo es que conciben ustedes este tema y cómo va a ser la veeduría que van a hacer sobre esos procesos? La veeduría la haremos, y no solo respecto de falsos positivos, sino también, en particular también, por supuesto, las investigaciones y los casos que se abran a los comandantes de la FARC, a aquellos, los máximos responsables y a todos los autores de crímenes atroces de los que son responsables la FARC. Pero en el caso de la JEP, y en particular el tema de los falsos positivos, allí lo que habrá que establecer en algún momento es si estos casos son o no, están o no vinculados al conflicto armado. Porque recuerde que la JEP está para casos que tienen que ver con el conflicto armado. Y en eso me parece que hay todavía una gran interrogante. Me imagino que la JEP irá a analizar la materia caso a caso. Caso a caso. Yo siempre prefiero la justicia ordinaria porque obviamente tiene dientes, porque tiene todas las condiciones. La mejor prueba de ello es que hay más de 1.200 soldados y oficiales cumpliendo condena por falsos positivos, pero claro, ahí hace falta voluntad política, que hasta ahora está ausente. Bueno, ese general que usted menciona lo nombraron embajador, ¿no? El general Montoya. Así es. Bueno, y pasemos a otro tema que también tiene que ver con otro escenario en donde yo me imagino que ustedes están trabajando y que tiene que ver con el ELN. Se desactivó... María Jimena, si me permites, antes de avanzar, hay un terminar este tema hay un tema importante. La Corte Constitucional sí ha hecho algunas contribuciones importantes, como por ejemplo, objetar de la ley de amnistía, el que se haya permitido, como estaba en el texto original de la ley que se aprueba, de la ley de amnistía, que se puedan amnistiar crímenes de guerra no sistemáticos. Ahí se hizo una maniobra para sostener que los crímenes de guerra que no eran amnistiables eran aquellos que se cometían de una manera sistemática. La Corte eliminó toda esa discusión. ¿Y eso era para dijo, qué? Mire, los crímenes de guerra, sistemáticos o no, están excluidos de la amnistía. Usted no puede amnistiar, y eso es un principio, yo diría, elemental de derecho, y en eso me parece que la Corte ha tenido también corrigió lo que fue la definición de la minoría de edad. Recuerda tú que la ley de amnistía permitía que excluir de la amnistía el reclutamiento de menores siempre y cuando esos menores fueran menores de 15 años. ¿No? Entonces, si tú reclutabas niños de entre 18 y 15, digamos 16 años, podías optar nada menos que a una ley de amnistía. Podrías amnistiar el caso. No tendrías que pasar ni confesar delitos. La Corte lo que hizo fue fijar el umbral de acuerdo a la Convención de Derechos de Naciones Unidas del Niño, que son 18 años. Entonces, los casos de reclutamiento de menores de 18 años, esos casos no son amnistiables. Ahí hay dos contribuciones importantes por parte de la Corte Constitucional y que son recientes.
Ahora, otro tema que antes de salirnos de la JEP que se me olvidó y es, si las cosas, según ustedes, según Human Rights Watch, si las cosas no se cambian, y como parece que no se van a cambiar el concepto digamos, del artículo 28 tal como está quedando, que es dices tú, una versión criolla de lo que tendría que ser la autoridad de mando, si eso sigue así como está, la posibilidad de que la CPI o, digamos, instancias internacionales puedan cuestionar e incluso como la CPI entrar mucho tiempo después de que la JEP haya, digamos, impartido su justicia, es probable, es decir, los militares pueden tener hoy, los que están sometidos a este sistema de justicia transicional, Mira, pueden temer que algún día pueden estar llamados por la CPI. Mira, yo no puedo hablar en nombre de la CPI, de la Corte Penal Internacional, pero sí te puedo decir que indudablemente, si esa definición se mantiene y no es objeto de un ajuste, de una corrección para aplicar un estándar similar tanto a la FARC como al Ejército, en concordancia con lo que establece el Estatuto de Roma, yo sí creo que está expuesta este proceso, este procedimiento, y específicamente aquellos generales que utilizan este mecanismo están expuestos a un examen por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. A lo menos hasta ahora, consistentemente así lo han planteado. Muy bien. Y podemos ir a otro, aquí me están diciendo que tengo que irme, por favor, me cuentan porque me está oyendo la música, pero podemos hacer otra pregunta antes de irnos. El tema del ELN, que es un tema me imagino que ustedes están abordando, de hecho, aquí en el último informe ustedes sí señalan que el aumento de minas antipersona por parte del ELN es uno de los elementos complicados que ven ustedes y que tiene que ver con un estado, digamos, que se está deteriorando en ciertos sectores. Y que afecta a los derechos humanos. Mira, en este país. ¿Cómo es? El ELN, nosotros hemos hecho investigaciones en el terreno, específicamente en Chocó, en la zona donde está el río San Juan, y la verdad es que toda la evidencia demuestra que sigue actuando en violación flagrante de principios básicos del derecho internacional humanitario, con el confinamiento de comunidades forzado, el confinamiento forzado de comunidades tanto afro como indígenas en esa zona y en otras zonas también del país, reclutamiento de menores, abusos sexuales, homicidios, es decir, se conducen, yo diría, con total desparpajo en violación de los estándares más elementales que deben regular la conducta de un grupo irregular armado. Y creo que nosotros no tenemos posición respecto de si un Estado o un gobierno puede entrar en negociaciones de paz o no con un grupo irregular. Pero a mí lo que me parece que es muy grave es el que si tú examinas la conducta del ELN hasta ahora, con proceso de paz o sin proceso de paz, con cese al fuego o sin cese al fuego, la conducta es la misma, ¿no? De violaciones y de la comisión reiterada de hechos atroces con total impunidad. Y sufren, obviamente, los más vulnerables, con desplazamiento en las zonas donde ellos operan, incluso responsables del asesinato de activistas locales. Un caso conocido es el del gobernador indígena de Chocó, que fue asesinado por el ELN. Yo creo que si esta organización asume que las negociaciones que ellos emprenden con el gobierno no están condicionadas o no se van a ver afectadas por la conducta que ellos mantengan como actores del conflicto armado, me parece que estas violaciones van a continuar y van a seguir violando en términos descarados normas elementales de derecho internacional humanitario. A mí me parece que tanto la comunidad regional como el alto gobierno debe tomar estos elementos en consideración al entrar en mesa de discusión, de negociación con el ELN en Quito. Que va a iniciarse prontamente porque volvieron a aceptar por lo menos reanudar las negociaciones, no con miras a ver si se hace un nuevo cese al fuego. Bueno, no se vayan, perdón, nos falta la otra parte del programa y estamos con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. No se vayan, estamos en Semana en Vivo. Volvemos, aquí estamos con José Miguel Vivanco
Él es el director de Américas, para Américas, ¿no es verdad? Para Sí, Américas así de es. Human Rights Watch. Lo tenemos aquí en Bogotá. Y ustedes en sus últimas, una de sus últimas informes le piden o piden revisar a la OCDE misma, le piden que revisen la entrada de Colombia debido a que Colombia no ha tenido cómo solucionar, o por lo menos no ha respondido como debiera responder un gobierno que pretende entrar a la OCDE en el tema de La Guajira. Sí. ¿Por qué no explica muy bien cuál es esa petición y por qué la hicieron? Mira, la OCDE es un club de los países más desarrollados del mundo, ¿no? Es un club muy exclusivo. De América Latina solamente hacen parte México y Chile. Y para eso tienen que cumplir con una serie de estándares estos países, que no es solo una cuestión de discusión económica, de macroeconomía, sino también en términos del manejo de la inflación, crecimiento, empleo, etcétera, sino también y supone el que el país muestre unas, por ejemplo, políticas sustentables para específicamente apoyar a grupos vulnerables. Todo el mundo entiende que por grupos vulnerables uno está aludiendo especialmente a comunidades como indígenas, afro, etcétera, y protección de la familia y de los niños, específicamente de esos grupos. Lo que a nosotros nos parece que debe ser objeto de un examen por parte de esta organización y de Colombia, por supuesto, es verificar, determinar si el trato que se les da al grupo más importante de indígenas colombianos, el más numeroso, como son los wayú, que están concentrados en La Guajira, es el trato que, digamos, propio de un país que aspira a incorporarse a este club. Y si tú examinas esa situación, que afecta a 300.000 indígenas, un país de 50 millones de personas, 300.000 indígenas que están viviendo en condiciones muy duras, tanto en cuanto a acceso a alimentos como a medicina. Y son tan duras que el promedio, y las cifras, estas además son cifras oficiales, demuestran que en los últimos años muere como promedio un niño de menos de 5 años a la semana por falta de alimentos o por falta de medicinas. El hecho de que esta situación perdure, que además en un contexto se da en un contexto de gran corrupción. Hay 5 gobernadores que son objeto en este instante de investigaciones penales, ¿no? Pero porque se roban los recursos, se roban y no llegan este apoyo que hay que darle a esta comunidad. Pero que además solo el 1% de las comunidades indígenas tengan acceso a un puesto de salud. Es decir, las condiciones son de una extrema pobreza que afecta, como digo, a un grupo indígena. Creo que Colombia tiene los recursos de sobra para enfrentar una situación así. No solo eso, hemos hecho una investigación en todo el hemisferio para ver las condiciones, incluso en países muy pobres, que no tienen los recursos ni las condiciones de Colombia, para ver cómo están las comunidades indígenas. Y este es un hecho, yo diría, particular que afecta a Colombia. Y lo que creemos es que Colombia debe presentar un plan de acción concreto, pero, ¿no? Con resultados, digamos, con resultados verificables, con un calendario preciso, que de común acuerdo con el OECD, nosotros no tenemos una oposición ideológica que Colombia ingrese a este club. Ojalá Colombia ingrese al club, pero que este ingreso sirva para elevar las condiciones de vida de estas comunidades indígenas que están en unas condiciones, yo diría, miserables. José Miguel, pero esta carta que ustedes le hicieron a carta, o se la mandaron, es una carta, es un comunicado que ustedes le hacen también al gobierno. ¿Tuvo respuesta? Por ejemplo, la ministra María Lorena respondió, o alguien respondió. Hasta ahora no hemos logrado una comunicación formal, pero esta semana esperamos hacerla con la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, y así también con Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda. Están actualmente en Panamá, pero creemos que vamos a poder reunirnos con ellos en la semana, además de una serie de entidades de gobierno que tienen una responsabilidad compartida en el manejo de esta crisis. Nuestra posición es una posición constructiva. No creemos que sea justo utilizar este argumento para bloquear a Colombia de una aspiración que es perfectamente legítima.
y que yo creo que beneficiaría al país en su conjunto, pero que esto no se eludan lo que son las responsabilidades y tan dramáticas que afectan a una comunidad que no está en condiciones realmente de hacer valer sus derechos y está expuesta a este tipo de circunstancias. Déjame darte una cifra que creo que sirve para ilustrar. Ya dije el número de niños que mueren, niños no tienen incluso... Ese es un drama que... No tienen el desarrollo, de acuerdo a mediciones oficiales del Ministerio de Salud, no tienen el desarrollo que tienen el resto de los niños colombianos cuando se acercan a los 5 años. Pero no solo eso, fíjate que la Fiscalía tiene investigaciones abiertas por corrupción en La Guajira que alcanzan la cifra oficial desde el 2007 al 2017 es de 1.125 causas. 1.125 causas abiertas por corrupción. Está muy bien. De los cuales han conseguido condenas en 7 casos. Mira la distancia entre las causas y el proceso. Hay un problema muy serio de justicia. Pero ¿por qué no se hace justicia? Hay 2 fiscales a cargo de estos 1.125 causas. Si uno no fortalece lo que es el acceso a la justicia, una justicia que pueda entregar resultados y en el corto plazo, la corrupción va a continuar en La Guajira porque es gratis, porque nadie rinde cuentas, nadie paga por estos hechos. Y porque la justicia está sometida a unos poderes paralelos que todos conocemos y hemos denunciado y ahí siguen desde las cárceles, haciendo las de San Quintín. Hay otro tema, lo voy a llevar a otro tema que tiene que ver, está muy cerca porque es Venezuela. Así, claro. Ahí no es. Uno hace así y encuentra ya y de hecho, el drama de Venezuela. Las comunidades indígenas históricamente han transitado cuando la pasan mal en Colombia hacia el lado de Venezuela. Y después, pero en este instante no tienen opciones porque las condiciones en Venezuela son espantosas. ¿No? Bueno, ustedes también han sido muy críticos desde hace mucho tiempo de todo el tema de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cuál es ese deterioro profundo y en qué sentido ese deterioro se siente cada vez más en los derechos humanos? Mira, Venezuela está gobernada por una dictadura, es un régimen cívico-militar que controla todo el poder. Ahí no hay ninguna institución capaz de frenar abusos, de prevenirlos, de sancionarlos. Es un gobierno el que determina quién va a prisión y quién sale de prisión y en qué condiciones. Hay más de 200 en este instante presos políticos, pero pueden crecer en cualquier minuto o descender, dependiendo de las necesidades del régimen. Hay censura a los medios, hay un control férreo de lo que es las actividades de la oposición, se inventan una asamblea constituyente paralela al Congreso elegido, que es el resultado de un experimento de partido único, y la aspiración del tirano, de Maduro, es conseguir reelegirse por otros 6 años. A la Stroessner, digamos que era el dictador que gobernaba Paraguay. Y que se hacía reelegir cada cierto tiempo con el 90-99% de apoyo popular. La verdad es que la única solución para el caso de Venezuela, que además incluye un descalabro económico y en materia de seguridad espantoso. Las condiciones de vida de la gran mayoría de los venezolanos por la falta de acceso a medicinas y alimentos yo creo que ha llegado al punto de una crisis humanitaria, pero que el régimen no la acepta. El régimen no está dispuesto a aceptar que vive una crisis humanitaria, niega que exista por razones ideológicas y no solicita ayuda internacional. La solución es sancionar a los funcionarios, tanto civiles, militares como judiciales, como lo ha hecho recientemente la Unión Europea, como lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos y Canadá. Ojalá que el Grupo de Lima redoble las sanciones individuales con congelamiento de bienes y visas para aquellos funcionarios en Venezuela responsables por tanto hechos de corrupción como también por violaciones a los derechos humanos. Y fíjate que esto está repercutiendo muy fuertemente en Colombia. No, pues claro, es que nosotros tenemos una crisis humanitaria a partir del éxodo y de la negación de que existe una crisis. Tenemos una gente crisis desesperada humanitaria. Huye con lo que tiene y llegan a Colombia. Colombia, de acuerdo a las cifras que circulan, tendría 500.000 de venezolanos en condiciones de
en los hechos de asilados, refugiados, gente huyendo por falta de servicios médicos, de medicinas o de la persecución política o la inseguridad que reina en Venezuela. Y es un número, es una cifra equivalente a los sirios que existen en Alemania. Da como para que las democracias latinoamericanas apoyen a Colombia. Yo creo que ha llegado el minuto en que, y lo ha pedido así el presidente Santos, y creo que con toda razón, que la comunidad regional apoye a Colombia para hacerle frente a esta situación de emergencia que vive el país. Otra carta que usted mandó creo que se la mandó a la canciller, a María Ángela Holguín, tiene que ver con un hallazgo que ustedes hicieron que son, según el cual hay 58 colombianos en Caracas presos políticos. Sí. Además, que tienen que ver con esa época en que fueron apresados porque es que eran paramilitares que venían en Venezuela no existe, a matar a Chávez. Esa era la historia. En Venezuela no existe justicia, ¿no? La justicia es un apéndice del Ejecutivo. Son unos burócratas que en la Corte Suprema, por ejemplo, en sus fallos, sostienen que no creen en la separación de poderes y que la misión de la Suprema Corte es profundizar el socialismo bolivariano, ¿no? Mira a lo que han llegado. Ahora, en esas circunstancias, en este instante mantienen a 59 colombianos en Venezuela, sin debido proceso, sin ningún tipo de respeto a las garantías más básicas, llevan más de 2 años. Felizmente en noviembre del año pasado un juez se atrevió a hacer algo milagroso en Venezuela, que ordenar la libertad de esta gente. Sin embargo, no se cumple ese fallo. Esta situación es muy dramática y creo que justifica una campaña internacional por parte de Colombia respecto de sus ciudadanos, sus nacionales, detenidos, secuestrados prácticamente, sin fórmula de juicio en Venezuela. El caso, por ejemplo, de Juan Pedro Lares, que es otro colombiano, que está detenido, lleva prácticamente 1 año. A él lo detienen en el estado de Mérida porque el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia, va por el padre, que es el alcalde de un municipio ahí en estado de Mérida. El padre huye, está el hijo, que es de nacionalidad colombiana, y se lo llevan a él. Y lo tienen secuestrado, está en manos de los servicios de inteligencia sin ningún tipo de razones. No ha sido acusado absolutamente nada. La carta que le mandó a usted de respuesta a la canciller María Ángela Holguín dice que están haciendo todo lo posible por trabajar, digamos, con las autoridades venezolanas para que se logre una feliz liberación. Pero eso usted... No, es que yo creo que eso no lleva a ningún lado. Sí, mire, ¿cómo lo ve? Yo creo que el confiar que las autoridades venezolanas, que hoy día representan una dictadura, van a alegremente, voluntariamente, a liberar a estas personas injustamente detenidas, creo que es soñar. Acá lo que hace falta es hacer de este tema un tema regional. Sí, pero ¿en qué parte del mundo uno puede aceptar que a sus nacionales se los exponga, se los trate de esta naturaleza? Ahora hay un hecho muy grave, que es el caso de Laurent Saleh. Ese es venezolano, pero ese huía de Venezuela, llegó a Colombia y el 2014, estando en Colombia, en la práctica protegido en Colombia, Venezuela lo solicita, los servicios de inteligencia, y el gobierno de Colombia, lamentablemente, el 2014 lo manda de regreso a Venezuela, se lo entrega a las autoridades venezolanas y ¿sabes qué pasó? Lo mantuvieron 2 años en la tumba, 2 años sujeto a torturas por parte del servicio de inteligencia. La tumba es una prisión siniestra que mantienen los servicios de inteligencia. Y luego lo han trasladado al helicoide sin ningún tipo de garantías. Yo creo que allí, de acuerdo al derecho internacional, el Estado colombiano tiene la obligación de darle seguimiento y reclamar por ese ciudadano que, siendo venezolano, fue entregado por parte del gobierno colombiano, y creo que allí hay una responsabilidad que debe darle seguimiento al gobierno colombiano.
como ya se va a terminar este gobierno de 8 años, el último gobierno de 8 años, porque ya la reelección no es permitida, es un gobierno que ya está llegando a su ocaso, le quedan 4 meses. ¿Cuál puede ser el legado de Juan Manuel Santos en materia de derechos humanos? A ver, mira, nosotros hemos sido muy críticos. Sobre todo de toda la estructura, digamos, institucional de la justicia transicional. ¿Ustedes no creen? Pero no es solo eso. Nosotros hemos sido críticos Sí. del récord del gobierno del presidente Santos, pero también lo fuimos del gobierno del presidente Gaviria, del presidente Samper, del presidente Pastrana y desde luego el presidente Uribe. Y si uno mira en retrospectiva, ¿no? A pesar de todas las críticas que hemos hecho del gobierno del presidente Santos en materia de derechos humanos, yo creo que un examen, digamos, equilibrado, balanceado, justo, de lo que ha sido este gobierno en materia de derechos humanos, yo creo que el balance es positivo. Creo que con todas las críticas que ustedes a pesar de todas las críticas tienen, y a pesar de todos los retos que quedan en materia de derechos humanos, a pesar de todo el vacío de poder que se produce en sitios donde las FARC decidían sobre la vida o la muerte de las personas. Un ejemplo clave, por ejemplo, es Tumaco, toda la costa pacífica, ¿no? El Guaviare, hay zonas en Catatumbo, con grupos tanto el EPL, el ELN, los grupos disidentes de la FARC, las BACRIM, en fin, todos, incluyendo toda esa valoración. Yo creo que el presidente Santos deja un país en materia de derechos humanos que claramente tiene un récord mucho más positivo del país que él recibió hace 8 años. Y eso creo que hay que reconocerlo. Vale simplemente mirar cómo han descendido significativamente las cifras gracias al proceso de paz. Fíjate que nosotros nunca hemos sido contrarios al proceso de paz, hemos sido críticos del acuerdo de justicia, por la debilidad del acuerdo de justicia. Pero qué duda cabe que el proceso de paz ha mejorado las condiciones desde el punto de vista de materia de derechos humanos en el país, insisto, a pesar de los activistas, ¿no? Y las cifras los líderes que están siendo asesinados. Los activistas que son asesinados, los promotores de derechos humanos. Sin perjuicio de ello, el desplazamiento se ha reducido de una manera dramática, ¿no? El uso de minas antipersonales, salvo el ELN que la sigue usando, ¿no? Y algunos otros grupos. El reclutamiento de personas, reclutamiento de menores, el secuestro, todas esas prácticas que estaban ligadas directamente al conflicto armado. Insisto, la situación no quiero que nadie se quede con la impresión que estoy diciendo que aquí el récord es impecable. Está lejos de ser un récord perfecto en materia de derechos humanos. ¿Cómo va a ser perfecto si, por ejemplo, en 2016 mataron a 61 activistas en derechos humanos? El 2017, el año pasado, 84. El 2018, lo que va de este año, hay 11 asesinatos de estos líderes locales. Ese es un tema muy, muy complejo, muy delicado y al que hay que seguir haciendo esfuerzos para reducir estos hechos. Pero, insisto, creo que el presidente Santos deja un país que está en mucho mejores condiciones desde el punto de vista de la calidad de los derechos humanos del país que él recibió de manos del presidente Uribe. Y uno de los, digamos, nudos gordianos de ustedes y que han sido muy críticos, y es cierto, ustedes han sido críticos, es del sistema de justicia transicional que se crea. Y en eso han sido profundamente críticos de esta dicotomía que se crea. Yo no sé si así estaba planteada en el acuerdo, pero así se fue, según la cual las FARC pueden participar en política sin haber pasado por esa justicia transicional que a ustedes tampoco les gusta. Esa dicotomía ustedes la han cuestionado mucho. Usted sigue insistiendo en que eso sale mal. Sale muy mal. ¿O por qué? María Jimena, ¿Por qué? A ver, expliquémonos. Te lo explico. Es que no es solo una cuestión de principios, es decir, ¿en qué parte del mundo las personas que están cumpliendo con una sentencia
pero nada menos que por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que ya dijimos y sabemos que no contempla la privación de la libertad, mientras están cumpliendo con esas tareas supuestamente restaurativas, en fin, están al mismo tiempo, pueden ejercer plenamente sus derechos políticos y aspirar a cargos de elección popular, en fin. ¿Por qué se presenta un problema? Se presenta un problema de credibilidad, nada menos, que de esta JEP. ¿Y por qué digo de credibilidad? Porque digamos, ¿cómo uno puede conciliar el cumplimiento de estas sanciones, insisto, restaurativas, por ejemplo, con la construcción de una infraestructura, con simultáneamente estar en plenas actividades políticas? Es evidente que son tareas incompatibles porque uno está en una cosa o en la otra, ¿no? Es difícil concebir que se pueda estar dando pleno cumplimiento a estas sanciones impuestas por la JEP y al mismo tiempo aspirando a actividades de tipo político. Yo creo que en esto también falló la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, y te lo voy a decir en términos muy sencillos, le sacó el cuerpo a la jeringa, la Corte Constitucional. Es decir, ella pudo haber hecho una corrección. ¿Y sabes lo que hizo la Corte Constitucional? Alegremente dijo, no, dijo, esta materia que la resuelvan los jueces de la JEP. ¿No? Que eso es lo que va a pasar, porque cada individuo va a tener que estar sometido a su caso específico y va a saber después qué va y cómo va a ejecutar su pena. Estas son de las materias que, si no son corregidas a tiempo, van a afectar la credibilidad de esta instancia, que es la única con la que contamos, ¿no? Hay otras materias, como por ejemplo lo que es el cumplimiento de las sanciones, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si estos guerrilleros que se someten a la JEP, por ejemplo, no cumplen con estas tareas restaurativas? El mecanismo contempla un monitoreo. Monitoreo hay, pero no hay una consecuencia jurídica derivada de la falta de cumplimiento de las sanciones. En otras palabras, si alguien está condenado, por ejemplo, a 2 años, ¿no?, luego de haber confesado crímenes salvajes, ¿no?, atrocidades, le condenan a 2 años a la construcción de un camino, a la construcción de una escuela, digamos un par de escuelas en una zona del país. ¿Qué ocurre si no lo hace? O va tarde, mal y nunca. Y no existe ninguna sanción hoy. Lo que debería ocurrir es que debe perder ese privilegio y enviarlo inmediatamente a la justicia ordinaria, porque no hacer eso es ignorar lo que es la condición humana, ¿no? Si uno no establece unos mecanismos claros que le adviertan a aquel que ha sido responsable de hechos atroces, que si no cumple de buena fe, hay alguien que está observando y arriesga nada menos que la pérdida de estos beneficios y podría terminar ante un tribunal ordinario o cumplir una pena equivalente a los adecuada, digamos, proporcional a las atrocidades que cometieron. Si eso no existe, a mí me parece que... Pero eso se puede reformar dentro de las nuevas, digamos, disposiciones de la JEP. Hasta ahora nadie lo ha hecho y se ha evitado entrar en un proceso de fortalecimiento de la JEP, a lo menos respecto de esos aspectos. No ha habido voluntad ni estómago en el Congreso, ni tampoco ha habido voluntad por parte de la Corte Constitucional. Yo aspiro entonces, lo único que queda son los jueces de la JEP, que hagan las correcciones del caso para, insisto, fortalecer, creo que está en el mejor interés de los propios jueces de la JEP, que se fortalezca la credibilidad de ese mecanismo. Bueno, se nos acabó el tiempo, José Miguel, 1 hora, se nos quedaron varios temas entre el tintero, pero me parece que es muy interesante estas reflexiones que usted hace, porque de pronto sí estamos todavía a tiempo para apuntalar ese tema, esos temas que no son tan pequeños, ¿no? Porque forman parte, digamos, de la justicia restaurativa que debería ser efectiva, ¿no es verdad? Y esa sido una de las grandes discusiones que se ha planteado, pero me imagino que eso va a hacer que usted venga con más frecuencia aquí para ver cómo está funcionando todas estas cosas. ¿Me equivoco o no? No, vamos a seguir muy de cerca y vamos a apoyar este proceso. Yo creo que el proceso de paz
Y con todas las deficiencias y debilidades y ambigüedades del proceso de justicia, hay que apoyarlo. Y hay que buscar maneras de ir fortaleciéndonos en el camino, que es lo único que nos queda. Bueno, muchísimas gracias, José Miguel. Espero que la próxima vez podamos volver otra vez a aventurarnos en todos estos temas que son tan complejos. Y le quería simplemente dejarlo con esta pequeña perla. Hablando de falsos positivos, hace unas 2 semanas antes de las elecciones, una senadora del Centro Democrático salió prácticamente a decir en una emisora que los falsos positivos eran casi que justificables porque las personas que habían muerto eran bandoleros o personas que eran antisociales. Esa persona es una senadora que acaba de ser reelegida, que se llama María Fernanda Cabal. ¿Qué le dice usted a esas personas que todavía no creen que los falsos positivos son una vergüenza para este país? Mire, yo tuiteé sobre ese punto, sí, y me parece que es triste, es lamentable que la ceguera política, la ceguera ideológica, lleve a dirigentes, importantes dirigentes políticos, a utilizar este tipo de argumentos. Si no creen en los falsos positivos, que examinen lo que ha hecho la Fiscalía en Colombia. Y las pruebas allí están, los hechos están bastante estudiados y examinados por las autoridades judiciales, y hay cientos de miles de suboficiales y oficiales que han confesado abiertamente la comisión de un abuso que no tiene parangón en la historia de Colombia, y yo te diría en la historia de los conflictos armados a nivel internacional. Muchísimas gracias, José Miguel. Los espero a ustedes mañana con otro tema de interés nacional. Viene Sergio Fajardo, candidato presidencial por esa nueva coalición Colombia, que busca ser o llegar al poder en las próximas elecciones. Los espero mañana con Sergio Fajardo.